Aislar a alguien, rechazarlo socialmente, ha sido una forma de castigo. La exclusión de los grupos es doloroso física y emocionalmente. Hoy te quiero responder la pregunta, ¿cómo gestionar la necesidad de aprobación? La necesidad de sentirnos reconocidos y validados por otros es tan humana e inherente a nuestra naturaleza como lo es la necesidad de comer o de respirar. Tiene una función adaptativa importantísima, que es la de conseguir que otras personas nos acepten en sus respectivos grupos para así obtener de ellos su protección y ayuda ante una amenaza o situación desfavorable. El problema es que la necesidad de aprobación puede empezar a generar problemas en nuestra salud mental cuando se lleva al exceso. Esto lo podemos ver cuando esta necesidad de aprobación a un grupo de personas se transforma en una dependencia extrema, en la que un ser humano empieza a cambiar su forma de ser y su apariencia para satisfacer a las personas de cierto grupo. Quiero platicarte un poquito sobre la historia de necesidad de aprobación que tiene que ver con una necesidad humana básica que es la pertenencia. Desde que somos muy chicos, nos esforzamos por conectarnos con nuestros principales cuidadores y esto tiene un sentido biológico. Nuestros principales cuidadores son las mismas personas que velan por nuestro bienestar y nos brindan alimento, seguridad y cobijo, por lo que lograr pertenecer a ellos, lograr su aprobación, es fundamental para la supervivencia de cualquier ser humano, porque así es como podemos recibir su protección y seguridad. Muchos científicos dicen que podemos rastrear nuestra necesidad de pertenencia a nuestros ancestros prehistóricos cuando la vida en grupo y la cooperación eran esenciales para la seguridad y la supervivencia. Todos los seres humanos se empezaron a acomodar a vivir en pequeños grupos donde se podían compartir trabajos, entre ellos la caza, la recolección, la agricultura, el cuidado de los menores. Era poco probable que una persona que decidiera quedarse sola pudiera sobrevivir en la antigüedad. Es por ello que desde esas épocas el rechazo hacia una persona por parte de un grupo era trágico y de ahí en nuestro cerebro se grabó esta respuesta de miedo ante el rechazo. Los neurocientíficos ahora tienen investigaciones que respaldan la noción de que el dolor físico y el dolor por rechazo social no son tan diferentes entre sí. De hecho, no sé si te haya pasado que viendo una película o viendo una situación real de rechazo social en la que alguien lo sufre, tú sufres físicamente. Y en la mayoría de los grupos tribales de las tribus antiguas, ser condenado al aislamiento resultaba inevitablemente en la muerte, el negarle a alguien la interacción social, por periodos cortos o largos. Pero es un sistema de castigos que hemos usado en la humanidad porque sabemos que puede tener un efecto, que es el de tanto miedo tengo al aislamiento social porque puede llevarme a la muerte. Eso está grabado en nuestra respuesta primitiva, que lo voy a evitar. Desde luego no es lo ideal, pero se usa. Es así que el aislamiento social, la exclusión de los grupos, es doloroso física y emocionalmente. Y bueno, ahora puedes comprender por qué, entre muchos grupos sociales que existen a nuestro alrededor, siempre estamos buscando uno al que necesitamos pertenecer. Estamos viendo con quién coincidimos en estilos de vida, maneras de ser, maneras de pensar, con quién compartimos las mismas ideas, los mismos deportes que nos gustan, los mismos gustos, los mismos hobbies. Existen muchos grupos que podemos encontrar en distintos ámbitos en la sociedad en que vivimos. Y aquellos grupos en los que nosotros podemos ser nosotros mismos sin necesidad de cambiarnos todo el tiempo para pertenecer, son aquellos en los que nos sentiremos libres y son aquellos que nos llevarán a crecer. Te voy a contar de un experimento que dio lugar a lo que hoy se conoce como el síndrome de Salomón. Salomón citó a 123 alumnos e hizo grupos de 8. En cada grupo aisló a un miembro, mientras que con los otros 7 acordó que darían respuestas equivocadas. Los voluntarios solo deberían elegir la línea que se pareciera más a otra que el científico les mostraba antes. Como lo habían planeado, el científico mostró la línea y los cómplices del psicólogo dieron respuestas incorrectas a algo muy sencillo. Al final, el voluntario que inicialmente habían aislado
que no sabía del acuerdo pactado entre el científico y los otros 7 alumnos, acababa opinando lo mismo que los otros 7 en lugar de dar la respuesta correcta. Es así que aunque era muy obvia la respuesta correcta, no era igual a la del resto de sus compañeros. Al término de este estudio, se dieron cuenta que solo el 25% de los encuestados se atrevió a expresar una opinión distinta del resto, a decir esta es la respuesta correcta, aunque los otros 7 dijeran lo mismo. Lo que se descubrió es que en el 75% que dieron una respuesta incorrecta para ser similares a la mayoría, lo que los movía era el temor a ser diferentes, porque eso podía llevarlos a ser excluidos. Todos tememos sentirnos rechazados o excluidos de nuestro círculo social y podemos llegar a engañarnos o a engañar con tal de no serlo. Entonces, ¿la pertenencia es sana o es patológica? La pertenencia, como vimos, es sana. Lo que necesitamos es encontrar los grupos que nos permitan ser nosotros mismos, porque si no, sí caemos en una pertenencia patológica. En la pertenencia patológica, usamos habilidades para evitar el rechazo y ajustarnos al grupo y mejorar la pertenencia pasando por encima de nosotros. ¿Qué actitudes pueden indicar que estás cayendo en una necesidad de aprobación de manera patológica, en lugares donde ni siquiera te van a asegurar la sobrevivencia? 1. Justificar demasiado todo lo que haces o dar explicaciones excesivas. Cuando en un grupo alguien no aprueba tu actitud, como forma de control empiezas a justificar lo que has hecho, buscando que el otro entienda y te dé la razón. 2. Tener ataques de ira cuando alguien te contradice. Es tal el miedo que sientes de que alguien no te haya dado la razón o haya estado de acuerdo contigo y buscas maneras de imponer tu punto de vista con tal de asegurarte que los demás logren estar de acuerdo contigo y piensen como tú. Y eso es lo que te da tranquilidad. Así que puedes caer en ira cuando no te dan la razón o buscar siempre imponer tu opinión. 3. Cambiar tu opinión. Cambiar de ideas desde luego es un signo de madurez y flexibilidad mental, pero solo en el caso en que los argumentos de nuestro interlocutor nos hayan convencido realmente. Si te ves cambiando de opinión constantemente por miedo a ser cuestionado y no ganarte la aprobación de otros, estás siendo víctima de esta necesidad o esta manera de resolver la pertenencia de forma patológica. Y todo esto es porque tienes interiorizado que si dices no o muestras una opinión distinta, se van a enfadar la persona o las personas del grupo en los que sientes que necesitas aprobación. 4. No mostrar disconformidad cuando algo no te agrada. Hay personas que confunden el ser amable y agradar a los demás con decir que sí a todo lo que aquella persona a la que intentan agradar le gusta o dice que quiere hacer, y se vuelven los complacientes del grupo. Claro que siempre que esté en nuestra mano podemos intentar ser amables, educados y actuar correctamente, pero no poder mostrar nuestra diferencia en un grupo y para ello tener que siempre adaptarnos y complacer a otro nos hace daño. Y por último, 5. Una preocupación exagerada por el aspecto personal. Desde luego que no es patológico arreglarse, que nos guste la moda, que queramos vernos bien. Pero sí es patológico cuando se convierte en una necesidad imperante, en la que si no puede salir alguien perfectamente bien arreglado, entra en un estado de ansiedad. Alguien que gasta demasiado, más de lo que tiene, con tal de tener aquello que le dé cierta apariencia para poder pertenecer al grupo. El problema para las personas que tienen estos 5 rasgos o la mayoría de estos rasgos es que se vuelven dependientes de la aprobación ajena y entonces viven en un estado mental según la opinión de los demás. Aunque sea un comentario muy simple y que no es para tanto, se sienten llenos de euforia y alegres y hasta empiezan a ser extra expresivos, pueden hasta perder el control de sus emociones y desbordarse. En cambio, si se les dice una crítica, por muy pequeña, constructiva y pacífica que sea, se sienten muy tristes, poco valiosos, totalmente derrotados. Tanto un comentario bueno como un comentario malo debe de quedarse dentro de nosotros en un nivel adaptativo como un comentario de alguien más. No exagerarse como algo de total éxito o total derrota. ¿Qué puede hacer alguien que tiene esta necesidad excesiva de aprobación? Reconocer que nadie puede ser totalmente agradable o del agrado de las 700,000 millones de personas que existen en el mundo. En cualquier lugar va a encontrar personas con las que simpatice y tenga cosas en común y otras con las que no coincide. Así que, si tú o alguien que conoces está
sufriendo de esta necesidad de pertenencia patológica, lo primero que necesitas o necesita es ponerte a trabajar en alcanzar una personalidad madura, desarrollada y construida, mediante vivencias donde sea capaz de conocerse o seas capaz de conocerte mejor a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Qué talentos sí tiene? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Un autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento te va a llevar al autocuidado de ti y a saber ver por ti y ver en qué grupo realmente sí vas a poder sobrevivir siendo tú y en qué grupo no. La segunda es, haz un esfuerzo por buscar grupos más allá de los que tienes simplemente a la mano. Si en todos los grupos que tienes a la mano estás haciendo estos esfuerzos exagerados, entonces exponte, busca actividades y grupos de personas con quienes encuentres intereses en comunes y entonces existe una relación de compromiso e intercambio. 4. Sé paciente. Poder ser parte de un grupo requiere tiempo. Hay una danza, conocerlos, que ellos te conozcan, en la que vas generando una aceptación, tú de ellos y ellos de ti, vas generando atención y vas generando este apoyo grupal. Y por último, cuando encuentres un grupo así, practica la aceptación. No siempre vas a estar de acuerdo en los puntos de vista, ni van a estar de acuerdo contigo. Concéntrate en las similitudes, que eso te fortalezca, y aprende a respetar las diferencias y a perderles el miedo a las diferencias. Concéntrate en conectar, porque es un grupo que busca lo que tú buscas, y permanece abierto a estas nuevas formas de pensar. Por último, me gustaría decirte que si has estado en esta necesidad de pertenencia incipiente, no te sientas mal. No te pelees con tu necesidad de aprobación, con tu querer ser validado. Eso es adaptativo. Lo que necesitas es diferenciar a dónde dirigirlo, a dónde destinarlo. Si lo estás destinando a un grupo que respeta las diferencias y en el que lo más importante de ti puede ser expresado, entonces ahí estás esforzándote por ser reconocido, por tener un lugar importante en el lugar adecuado. Si estás destinando esos esfuerzos en un lugar donde por más que te expresas y haces, siempre eres criticado o siempre hay una amenaza constante de rechazo porque no respetan tu diferencia o no la aceptan, entonces ahí estás pudiendo caer en una necesidad de reconocimiento patológica. Está en ti hoy, con madurez, elegir dónde quieres pertenecer y dónde sí esforzarte y qué grupos dejar ir. No necesariamente pelearte, pero dejar de esforzarte por estar ahí. Así que dale la bienvenida a tu necesidad de pertenencia, dale la vida a tu necesidad de reconocimiento, solo gestiónala para que esté en el nivel que es adaptativo y bueno para ti y no te lleve al nivel patológico que puede hacerte daño. Yo te agradezco que me hayas escuchado y te veo pronto por aquí en otra bitácora de un alma, respuestas para la psique. Yo soy Mariana García Quintana y toda la información es siempre de mí, para ti, para nosotros.